Vamos a comenzar entonces. Ahora, buenas tardes ya en realidad, partimos hoy día más tardecito. Así que vamos a comenzar con ya, digamos, la última presentación. Así que, nada, pues, por favor, la clase es toda suya. Compartan pantalla y yo voy a estar esperando por acá tras bambalinas. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En el día de hoy con mis compañeros Antonia Pareja, Consuelo Venega y Nicolás Vergara, y que les habla Rocío Toledo, presentaremos el tema de bioética y trasplante. Pasa la diapo, por fin. A manera de introducción, la donación de órganos y los trasplantes de órganos se considera una de las acciones humanas más beneficentes y solidarias que se da en la sociedad. Además, ha tenido un gran avance tecnológico y en el bienestar de las personas. Sin embargo, muchas personas no están de acuerdo con estos procedimientos e incluso lo consideran de alguna forma deshumanizante para el donante y su familia. En este trabajo tocaremos diferentes puntos. El primero empezaremos con los principios de bioética para dar como un contexto al trabajo. Luego explicaremos qué son los trasplantes, los tipos de trasplantes, la donación de órganos en Chile y por último los diferentes puntos de opinión sobre este tema. Bueno, como dije recién, vamos a empezar con los principios bioéticos, que es más que nada para darle un contexto al tema. Y estos son cuatro. Primero sería la no maleficencia, que hace referencia a la obligación de no infligir daño intencionadamente. Esto embarca lo que sea como no matar, no causar dolor y no incapacitar a otros. Luego tenemos la beneficencia, que consiste en prevenir, eliminar el daño o hacer el bien a otros. Y que esto también incluye, por ejemplo, proteger el derecho a otros, prevenir el daño y rescatar a personas en peligro. Luego tenemos la autonomía. Y la autonomía, más bien lo que dice que un individuo autónomo es el que actúa libremente de acuerdo al plan escogido y no presenta como influencias que determinen como su decisión. Y por último tenemos la justicia, que consiste en dar cada uno lo suyo por medio de un tratamiento equitativo y apropiado para la persona. ¿Qué es un trasplante? Un trasplante es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se transfiere ya sea células, tejidos u órganos de un donante a un receptor, siendo el objetivo restaurar las funciones del cuerpo del receptor. Hay tres trasplantes. Está el autotrasplante, en el cual el donante y el receptor son el mismo individuo y no se suele presentar problemas de rechazo inmunológico. En el autotrasplante tenemos tres tipos. Esto varía en el sitio de la implantación. Está el ortotópico, que el injerto o trasplante se implanta en una posición anatómica normal del cuerpo. Heterotópico, que el trasplante se implanta en un lugar distinto a su posición anatómica normal. Y el paratópico, que el injerto se implanta en la vecindad del órgano o posición anatómica normal. Luego tenemos el alotrasplante, en el cual tanto el donante como el receptor son de la misma especie, pero sí diferentes genéticamente. Y por último, el heterotrasplante, en el cual el trasplante es entre individuos de diferentes especies, por ejemplo, de cerdo a humano. ¿Qué es la donación de órganos? La donación de órganos es la extracción de órganos o tejidos de una persona recientemente fallecida o de un donante vivo para realizar un trasplante. ¿Quiénes son donantes según la ley? Toda persona mayor de 18 años es considerada como donante de sus órganos una vez fallecida. ¿Quiénes no pueden ser donantes? Una modificación legal aprobada por el Congreso Nacional en el mayo del 2013 establece que un fallecido no será donante solo si antes del momento en que se decida la extracción del órgano se presente documentación fidedigna otorgada ante un notario público en la que conste que en vida manifestó la voluntad de no ser donante. Y el notario debe remitir esta información en el servicio de registro civil. ¿Qué pasaría si la familia del donante se opone a la donación? Si la familia se opone a la donación una vez la persona fallecida y haya manifestado su voluntad de ser donante en vida, se respeta la decisión de los deudos y de la familia. Por eso es importante conversarlo en familia este tema, ya que en muchos casos es el desconocimiento o la duda los que inducen a la negativa de la familia. ¿A través de qué ley se rige y se regula la donación y trasplante de órganos? En nuestro país la ley que regula los procesos de donación y trasplante son las siguientes. La ley número 19.451
que establece la norma sobre el trasplante y las donaciones de los órganos. ¿Qué órganos se pueden donar? Se pueden donar el corazón, el pulmón, un hígado, riñones, páncreas, córneas, válvulas cardíacas, hueso y piel. ¿Qué familiares de la persona fallecida podrían decidir si donar o no un órgano? La ley establece la decisión de donar los órganos. Debe plantearse la familia de la persona fallecida en el siguiente orden. Primariamente al cónyuge, luego a cualquiera de los hijos mayores de 18 años, cualquiera de los padres, representantes legales, cualquiera de los hermanos y por último cualquier pariente por afinidad que sea hasta segundo grado. ¿Se pueden conocer los nombres de los pacientes que reciben los órganos? La ley estipula que la donación debe ser totalmente anónima, no se puede facilitar ningún tipo de información que revele la identidad del donante o del receptor. La única excepción son los directamente interesados en una donación entre personas vivas previamente acordadas. Pasa a la diapo, por favor. Rechazo al trasplante. Existe un rechazo al trasplante que este es uno de los principales problemas que presenta en el procedimiento. Consiste cuando una persona recibe, por ejemplo, un órgano de alguien más y el sistema inmunitario de la persona puede reconocer que este es extraño. Esto pasa porque el cuerpo de la persona que recibe el trasplante, el órgano, detecta que los antígenos en las células del órgano es diferente y si este no es compatible, se produce rechazo, el cual puede ser de tres tipos. Está el rechazo hiperagudo, que se produce la pérdida inmediata del órgano. Este rechazo es muy poco probable porque actualmente se intenta evitar haciendo pruebas previas al trasplante. Está después el rechazo agudo, que se puede producir en las primeras semanas o meses del trasplante, y por último el rechazo crónico, que puede ocurrir un rechazo al trasplante luego de años de funcionamiento. Tipos de donaciones. Existen dos tipos de donantes. Tenemos al donante vivo, que es el individuo que sin que se afecte su normal funcionamiento otorga un órgano o una parte de él. El donante vivo puede donar riñones, partes de un pulmón, en específico un trasplante de lóbulo, en el cual se le extirparía una parte del pulmón y se utiliza para sustituir una parte del pulmón enfermo del receptor. También se pueden donar partes del hígado, intestino y páncreas. Y el donante después del fallecimiento es aquel paciente que una vez fallecido dona sus órganos. Pasa la diapo, por fin. Actualmente a nivel sanitario existen dos criterios para declarar a la persona como fallecida. Una de ellas es la cardiovascular. Este es el criterio más común y se define como el cese irreversible de la función cardiopulmonar. Por otro lado, existe otro criterio que es poco común. Ocurre en un solo 3% de todas las muertes. En esta sí se puede donar órganos. Este es el criterio neurológico o también llamado como muerte cerebral, la cual es causada por un daño neurológico que genera la detención de la actividad de todo el cerebro. Una vez ocurrida la muerte cerebral, se mantiene el funcionamiento de algunos órganos como el corazón o los pulmones, a través de respiradores artificiales y medicamentos. Esto tiene el fin de conservar los órganos para que luego puedan ser donados. Para confirmar esta muerte, existe un protocolo muy riguroso en nuestro país, y se realiza una serie de pruebas para verificar finalmente que la persona no respira por su cuenta, sino que respira a través de los respiradores artificiales. Siguiente diapo, por favor. La lista de espera es una base de datos compuesta por aquellas personas que esperan un trasplante de órgano. En esta lista se contiene la información necesaria del receptor. El Instituto de Salud Pública, también conocida como la ISP, es quien está a cargo de esta lista de espera. Existen distintos criterios para cada órgano. Por ejemplo, en el hígado y el pulmón se ordena según la gravedad del paciente, que se define por un puntaje internacionalmente validado. En el caso del corazón y el páncreas, se ordena por el tiempo de espera, donde la prioridad recae en las personas que llevan más tiempo esperando. Por otro lado, en el caso del riñón, se realizan pruebas de compatibilidad para determinar 5 receptores, y luego identificar quién está disponible en ese momento y en condiciones de ser trasplantado. La urgencia nacional es para aquellos que necesiten un trasplante de corazón,
pulmón o hígado, en donde se indique que la persona tiene un riesgo de muerte inminente. Así esta puede pasar a ser prioridad. En esta diapo podemos observar el número de trasplantes por año a contar desde el 2005, dando énfasis y haciendo notar que el número de trasplantes sigue siendo bajo, provocando listas de espera muy largas a los pacientes y en algunos casos terminando en la muerte. Como por ejemplo, podemos ver en la siguiente diapo, cámbiala por favor, la desproporción al número de órganos necesitados por los pacientes y el número de trasplantes por año. Bien, antes de poder llegar como al proceso quirúrgico como tal del trasplante, hay que pasar por diferentes etapas. Primero es la detección de un potencial donante, en donde en las hospitales y clínicas hay un equipo de coordinación de coordinadores hospitalarios que se compone por enfermeras y médicos, y que su misión es identificar a pacientes con diagnóstico de muerte cerebral, quienes son potenciales donantes de órganos. Sin embargo, la muerte cerebral tiene que ser certificado por ley por 2 médicos, de los cuales uno de estos tiene que tener la especialización de neurólogo o neurocirujano. Luego tenemos la activación del sistema de procuramiento, que después de diagnosticada la muerte por muerte cerebral, el coordinador hospitalario informa a la Coordinación Nacional de Trasplante del MinSal, y esta alerta a los centros de trasplantes para poder comenzar la identificación de los pacientes que podrían ser receptores de estos órganos. Luego tenemos la entrevista a familiares de potencial donante, donde el coordinador hospitalario conversa con la familia para poder validar como la voluntad manifestada por la persona fallecida y si están a favor o en contra de donar los órganos. Luego tenemos la compatibilidad entre donante y receptor, donde la Coordinación Nacional recepciona los antecedentes del donante. Esto es edad, peso, talla, grupo sanguíneo, etc. Y después para identificar los receptores definitivos compatibles en la lista de espera. Después tenemos a la alerta a pacientes que podrían ser trasplantados, donde se definen los receptores de los órganos y los equipos de trasplante informan a sus pacientes que serán trasplantados. En el sexto paso tenemos el procuramiento de órganos, donde un equipo de cirujanos se traslada ya sea por vía aérea o terrestre hacia el hospital o clínica donde se encuentra el donante de los órganos. Allí se extraen los órganos y los trasladan en condiciones especiales de conservación hacia los centros de trasplante donde espera el paciente que recibirá el injerto. Eso sí, hay un plazo dependiendo del órgano antes de que se deterioren los órganos. A este tiempo que transcurre desde que se extrae hasta que se implanta este órgano se conoce como tiempo de isquemia. Los tiempos son los siguientes: el corazón sería hasta 4 horas, el pulmón hasta 6 horas, el páncreas hasta 16 horas, los riñones hasta 24 horas y el hígado hasta 8 horas. Y por último tenemos el trasplante como tal, es donde empieza el proceso de procuramiento en los centros de trasplante y los pacientes recibirán los órganos, son preparados e ingresados a pabellón y se inicia el trasplante como tal. Y bueno, ahora llegamos como a la parte del debate donde hay 2 opiniones. El primero es donde se acepta el trasplante y el segundo es donde se está en contra de los órganos. Bueno, como rechazo en contra de los trasplantes y la donación como tal se debe a que el cuerpo lo consideran en algunas culturas como es como un atributo del ser humano y que hay que conservar como ese atributo después de la muerte. Y que además hacer como de una donación o un trasplante como que se considera como si se estuviera mutilando el cuerpo de cierta manera. Entonces, es como que en cierta parte estuvieran como violando el ser, como su cuerpo y todo eso. Entonces, y además como que lo consideran como una especie como de falta de respeto como al difunto cuando se le extraen los órganos. Y eso. Ok, muy bien, muchas gracias. Perfecto en el tiempo, 13 minutos 30 segundos, así que todo bien. Y vamos a comenzar entonces con algunas opiniones de los compañeros. ¿Qué opinan al respecto? ¿Están de acuerdo? ¿Qué les parece la donación? Etcétera, etcétera. ¿Hay alguna acotación de sus compañeros que quieran participar? Déjame detener esto.
¿No? ¿Ahí? ¿Están cansados, chiquillos? Acotaciones. Eh, Vamos, chiquillos, el tema estuvo sumamente interesante y en algún momento les puede tocar a ustedes. ¿Qué opinan al respecto? O alguna consulta que tengan también. A ver, aquí hay Yo algo. tengo una Sí, dígame. sobre el costo. Puede ser que alguna persona no llegue a tener su trasplante solamente porque sea muy caro. Buena pregunta. No sé si los chiquillos la sabrán. ¿La saben por casualidad? Por lo menos yo no tengo certeza de eso, pero no sé el resto de mis compañeros. Yo no me manejo mucho tampoco en el tema de los dineros, pero creo yo que depende netamente de si tiene algún seguro el paciente, seguro de vida o seguro de salud, dependiendo en qué esté afiliado, y no creo que sea gratis tampoco, ya que una operación igual que cualquier otra. Claro. ¿Algún otro del grupo que tenga alguna noción o que haya escuchado las noticias también? Porque esto lo hemos visto en las noticias cuando de pronto hablan las familias pidiendo colaboración, etcétera. No sé si se han topado con esas noticias. O sea, no en Facebook, me refiero en noticias, las convencionales, CNN, etcétera. ¿No tienen alguna noción el resto de los compañeros del grupo que participó? O alguien del curso también que sepa si esto es abierto. A lo mejor alguien del curso puede saber. Dice... Ok, ahí ya están participando. Con respecto a la pregunta, para cerrar ese tema de la pregunta, yo tampoco soy experto en lo de los costos, pero sí me recuerdo que constantemente cuando está saliendo en televisión, muchas veces las familias que no tienen recursos como que hacen bingo y cosas así para apoyarlo. Así que como decía el compañero que expuso, va a depender de la prestación de salud que tenga, ya sea FONASA o ISAPRE, y en base a eso se tendrá que pagar. Y por lo general la gente se endeuda, o sea, con algo así que es tan importante y tan complejo, gente que queda endeudada por 20, 40 millones, etcétera, pero entre comillas les da lo mismo en ese momento porque hacen todo para tratar de salvar a alguien, cosa que obviamente es lamentable frente a la pregunta que hace la compañera. Yo la entiendo que tengan que cobrarte unas platales gigantescas por salud, pero bueno, ustedes saben que en Chile la salud lamentablemente es una especie de negocio. Yo, lo, Diego, yo, sí, díganme, por favor, continúen. yo por lo que sé, no se paga en sí por el trasplante, pero sí por los cuidados médicos que tiene después del proceso quirúrgico. Más que nada mueren las personas esperando un trasplante en la lista de espera. Claro, No, pero no tiene precio, ¿no? El trasplante en sí, el procedimiento quirúrgico no. solo las cosas de después, pero igual deben ser caritas, yo creo. Por ejemplo, sobre el COVID, ¿ustedes sabían cuánto costaba una persona si estaba en el COVID? ¿Dijeron los precios el otro día? ¿Cuánto? O sea, obviamente gratis si te enferma, pero si tuvieras que pagarlo, ¿saben? ¿Lo tienen el dato? Para yo me caí de espalda. Era bastante, ¿no? Eran alrededor de 20 a 25 millones por estar intubado. Si tú llegas por COVID y tienen que intubarte, tienen la mala suerte de que tengas que intubarte, el costo de eso sería aproximadamente entre 20 y 25 millones de pesos, que es un costo gigantesco. Yo no me imaginé que fuera tanto. Así que imagínense. Gracias por la acotación, porque la verdad es que yo tampoco soy más conocedor de esos temas económicos con respecto a las cosas, prestaciones de salud. Por aquí Diego Vázquez dice: considero que aún cuando se considera el cuerpo como algo sagrado para algunas culturas, la vida como tal más importante, y un trasplante la facilita. Lo considero excelente. Claro, ahí lamentablemente, Diego, cuando estamos hablando de cosas religiosas, ahí tú sabes que no hay mucho que cuestionar, porque ellos, da lo mismo lo que tú les digas, van a seguir pensando eso. Recuerda que en la India las vacas son sagradas y la gente se está muriendo en la calle de hambre, y no mata a la vaca porque la vaca es sagrada. Entonces ahí, cuando es cosa religiosa, es sumamente complejo. Nosotros creo que en Chile tenemos una religión que se llama estas personas que golpean las puertas, testigos de Jehová.
Los testigos de Jehová, no, por supuesto, no hacen esto y tampoco ni siquiera reciben transfusiones sanguíneas. Cosa que para nosotros, los no creyentes, bueno, yo soy no creyente, para mí como no creyente, me parece un poco absurdo. Pero como les digo, cuando hay cosas religiosas, es como complejo. Imagínate que tu hijo necesita un trasplante, ni siquiera un trasplante, sino que una transfusión de sangre. Y ellos consideran que no es, por dado su religión, y dicen, si la voluntad de Dios es que mi hijo muera, será, es la voluntad de Dios. Así que con cosas religiosas es más o menos complejo. Me imagino que aquí, ¿qué opinan ustedes? Bueno, en mi época no éramos donantes universales, yo tenía que ir al registro civil y decir que era donante. Luego, favorablemente, la ley cambió, ahora todos somos donantes universales y tenemos que ir al registro civil si queremos decir que no somos donantes. Así que es al otro lado. Aquí tenemos otra opinión de Natalia, dice, no estoy de acuerdo, el derecho a la autonomía del cuerpo es para mí el fundamento de la bioética. Si una persona expresa en vida que quiere mantener su cuerpo intacto, debe respetarse. Claro, exactamente. Sí, ahí lamentablemente, como bien dicen algunos, es cosa uno dice que podría ser un poco complejo porque podemos salvar vidas, pero hay que respetarlo. ¿Alguien quiere hablar? ¿Quién es? Profe, también sobre el tema de la religión, ¿Mm? casi ninguna religión prohíbe los trasplantes de órganos, incluso los testigos de Jehová solo prohíben los trasplantes de médula o los trasplantes que impliquen realmente como transfundir sangre, pero la mayoría de los trasplantes como que lo aceptan y la mayoría de las religiones como que lo dejan más que nada como a conciencia de las personas, Ah, más perfecto. que como dentro de la práctica de la religión. Qué bueno que hiciste esa acotación. Yo lo único que me recordaba de los testigos de Jehová que era el transfusión sanguínea. Entonces igual me generaría una contradicción. No conozco ningún testigo de Jehová, antes tenía amigos testigos de Jehová, entonces no sabría por qué sí aceptarían un trasplante, pero no una transfusión sanguínea. Pero eso es algo que debería preguntárselo a un testigo de Jehová. Pero muy buena la acotación por lo demás. ¿Qué otras opiniones les merece este tema? Que es sumamente importante. ¿Lo han hablado con su familia? Porque es un tema no menor. El que dijo el chico que expuso, no sé si habrá sido Nicolás, Nico, que dijo que se pierden algunos porque como los familiares no conversan, y si bien yo pude haber expresado que quería ser donante, pero si no se lo dije a mis familiares, mi familia se opone y ahí queda. Algunos dicen, oye, pero tenemos que respetar lo que dijo la persona, pero el médico no se va a poner a discutir en un momento de dolor con casi peleando por un órgano. Entonces el médico dice simplemente, ok, dejémoslo. A pesar de que su hijo quería o hija quería, dejémoslo. Entonces ahí ustedes también, nosotros debemos conversar. Yo lo tengo conversado hace bastante tiempo también. Incluso en mi época, cuando no era obligatorio, ya mis padres sabían lo que tenían que hacer. Ustedes lo han conversado, un tema que no mucho se habla, creo. Profe, tengo una duda. Sí, duda, pregunta, acotación, lo que desee. ¿Qué pasa cuando una persona necesita un trasplante, pero, no sé, en este caso, por cirrosis hepática, que se produjo por alcoholismo? Ah, buen ¿También tema. también se le realiza un trasplante o se pone como al final de la lista? No sé. ¿Qué No sé si opinan lo los dijeron. chicos que pusieron? ¿Saben algo al respecto? Se les pone en lista de espera por su situación de gravedad. Por ejemplo, no influye mucho si, si fue por un alcoholismo, no. Es Mm, simplemente por la gravedad que tiene el paciente. buen punto. Siempre O sea, sería, por lo menos considero yo que sería muy poco ético pensar en que hoy esta persona fue alcohólica, no se puede recibir un trasplante. Sería como muy poco ético de un profesional de la salud pensar así. Igual por lo que tenía entendido yo, creo que tenían que recibir un tratamiento como psiquiátrico y tratar primero el alcoholismo de las personas que sufran cirrosis por alcohol y cosa de como demostrar que una vez obtenido el trasplante no van a volver a reincidir y haberse trasplantado por las puras. Correcto. Es válido. ¿Alguna otra opinión respecto a ese tema? Es súper interesante el que planteó la compañera, porque obviamente detrás de eso vendría algo así como, ok, si esa persona fue totalmente irresponsable, ¿por qué vamos a, entre comillas, desperdiciar un órgano que podría ser para un niño sano, que nunca le ha hecho mal a nadie y no se autoinfligió algún tipo de daño? Entonces, un tema no menor. ¿Qué opina el resto al respecto?
alguna opinión, o sobre cualquier tipo de pregunta, ¿no? Así como hizo la compañera una pregunta. Aquí tengo a Camila. Camila Vázquez, ¿alguna duda, opinión al respecto? Es que, o sea, dice la pregunta, pero igual el alcoholismo se trata como, es como una enfermedad, ¿o no? Es considerada una enfermedad, así que por más que se haya hecho como daño así, es una enfermedad, entonces igual es como, debería también estar en lista, por más que haya hecho la pregunta antes. Ah, perfecto. Todo bien, entonces. Bueno, ¿hay alguna otra acotación, duda, pregunta? El tema estuvo sumamente interesante. Es que yo creo que la lista igual se tiene que respetar porque pues sería como poco ético que seleccionen a la gente que tenga trasplante o no. De hecho, esa pregunta que hizo la señorita, no sé si habrá visto el programa, si será seguidora de The Good Doctor. En The Good Doctor, uno de los capítulos sale precisamente eso. Un caballero que toda su vida había sido alcohólico. Y algunos no querían, decían, no, ¿por qué? Si vamos a desperdiciar el órgano, yo no quiero dárselo a él, etcétera. Entonces fue un tema de discusión en una serie, en la famosa. Sí, vi la serie, pero por eso hice la pregunta. Sí, fue muy buena serie por lo demás. Bueno, a mí me gusta mucho. Sí, fue muy, muy buena la acotación. De hecho, en la misma serie iba a hacer un comentario, salió lo del el pasillo de la dignidad, que obviamente si tú viste la serie te diste cuenta que era, yo lo aprendí ahí. Yo pensé que lo tuve que googlear después para ver si era verdad. ¿El resto sabe lo que se refiere al pasillo de la dignidad o el pasadizo de la dignidad? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Alguno de los que hayas puesto que me explique? No sé, profe, yo vi Grey's Anatomy, no vi The Good Doctor. No vi The Good Doctor. Ok, pero bueno, más allá de que salió en la serie también y lo aprendí ahí, después lo googleé y es verdad. Es cuando una persona va a ser donante, como una forma de agradecer todo el personal médico, los TENS, las enfermeras, todos se ponen en el pasillo y cuando esta persona va siendo llevada al quirófano para remover todo el órgano, están en completo silencio y en respeto a los costados, todos, sin hacer nada. Y es como una forma de agradecer, por eso le llaman el pasillo de la dignidad. Ustedes lo pueden buscar, pasillo de la dignidad, donación de órganos, porque se entiende que es un acto muy altruista, donde incluso no todos están dispuestos a hacerlo, entonces por eso le llaman así. Es un pequeño homenaje muy bonito. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta, chiquillos. Yo sé que están cansados, respetamos los tiempos, los chicos expusieron muy bien, sé que están cansados con anatomía, tienen que descansar un rato para ponerse a estudiar para el jueves. Así que por mi parte yo no tengo más dudas. No sé si alguien quiere acotar algo más antes de irnos bueno, ustedes a descansar. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Consultas? Ok, al parecer no. Yo lo único que quiero terminar agradeciendo, por supuesto, a todas las presentaciones, de verdad que han estado muy, muy buenas, muy buen nivel. Yo agradezco todas las presentaciones, la forma en que la abordaron y también los comentarios que se han producido. Estoy muy contento, al principio no sabía cómo hacerlo, si hacerlo como solamente hablar sobre los 4 principios y seguir adelante. Creo que la idea de que debatiéramos y conversáramos estos temas, al menos para mí, fue más gratificante que la otra. Espero que para ustedes también haya sido lo mismo. Bueno, ahora yo me despido, les doy las gracias como siempre. Entre mañana y el miércoles les voy a enviar todo lo que respecta a las notas, ya están casi puestas todas. El TLAB, todos también, al menos en esta sección, pasaron porque todos mandaron sus notas. Y obviamente, como ustedes saben, les voy a mandar un correo también para recordarles, si bien ya les dije, las ponderaciones. 60% las integrales, 20% la presentación con la tarea y 20% el TLAB. Pero se los voy a enviar en un correo para que lo tengamos más o menos claro. Nada más que decir por mi parte, váyanse a descansar, les agradezco muchísimo, que estén muy bien, chiquillos. Chaito, gracias. Chao, profe. Chao, que les vaya bien, descansen, lo merecen. Chao, profe. Nos vemos.